Bueno, les quiero contar que un día, mientras estaba en los primeros años de bachillerato, llegó a mi vida una convocatoria para jugar unos juegos intercolegiados representando al colegio en el que yo estudiaba. Yo ya he compartido con ustedes y con los que de pronto hemos tenido la oportunidad de compartir un poquito más, sabrán que uno de mis gustos, de mis pasiones es jugar ajedrez. Es algo que aprendí desde que era un niño. Aprendí a jugar ajedrez, no sé, tal vez, creo que me enseñó mi papá, pero yo no me acuerdo, pero sí recuerdo que al final de mi infancia entrenaba con un vecino que tenía una tienda, entrenaba juiciosamente, jugaba casi todos los días con él mucho tiempo. Como él era tendero, pues estaba ahí todo el tiempo y él me mandaba a llamar y jugábamos juntos, o a veces yo iba y jugábamos juntos. Llegó un punto en el que él se mudó, me quedé sin compañero de juego, no teníamos todas las facilidades de hoy, que se puede jugar este tipo valga la redundancia, de juegos en línea, así que ahí vinieron como un par de años por lo menos de receso en el que dejé de practicar así en forma, y llega esta convocatoria después de ese tiempo de inactividad, pero por amor al juego, pues aunque de hecho la convocatoria fue toda como a última hora, como a veces mal nos pasa, ¿verdad? Que dejamos las cosas para última hora. Llegó, yo acepté de todas formas, estaba fuera de forma, pero me gustaba tanto jugar que yo dije sí, yo voy. Jugué una eliminatoria acá con un solo chico, pues tú y yo sabemos que acá en nuestro municipio, en nuestra tierra, pues es poco popular este juego, así que había un solo chico con quien jugar la eliminatoria. Jugué, gané, fui a jugar a Bucaramanga el departamental, viajé, llegué y jugué la primer partida. ¿Cómo crees que me fue? Ay, tan bonito, ustedes son muy generosos. Dios los bendiga por su generosidad, por su amor, por su confianza depositada en mí, pero lamento defraudarlos. Perdí la primer partida. Obviamente, en cualquier juego, en la medida que uno entrena, cualquier deporte que uno juegue, uno tiene que ir aprendiendo a ganar, pero también a perder. La cuestión era que era el primer torneo que yo jugaba en toda mi vida. Entonces esa primer derrota, empezar perdiendo, pues como es normal, ¿verdad? O sea, alguien que juega un torneo en esas condiciones que te cuento y que pierda, pues hoy uno con una visión más imparcial, tranquila, despejada, uno dice, pues es normal que eso pasara. Pero en ese momento para mí fue un golpe por aquí, a mis órganos internos, a mis riñones, a lo que quede por acá. Eso fue como un golpe bajo, ay, 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 ay. Bueno, de todas formas, por la tarde, era viernes por la mañana, por la tarde hubo que jugar la segunda partida. ¿Cómo crees que me fue? Ya hubo gente que ya no me confió la oportunidad de levantar cabeza, y usted perdió, perdedor se queda. ¿Verdad? Ya se parcializó el apoyo, pero lamento defraudar a los que siguieron confiando en mí. Volví a perder. Todavía me parece recordar el momento en el que se dio la jugada de desventaja. Yo recuerdo cuando ese niño movió ese peón, trin, y quedó haciéndome un ataque doble. Hay dos piezas, amenazando dos piezas. Los que juegan, los que son aficionados igual que yo, entenderán qué sucedió en ese momento. Estaba a punto de perder una pieza, y cuando se juega a nivel parejo, eso puede ser una ventaja irrecuperable, puede ser. Y así me pasó a mí. Yo recuerdo que yo terminé esa partida, y uno en ese deporte, pues la idea es que uno cultive los buenos valores, el buen trato. Entonces yo le di la mano al muchacho, pero yo salí de ese lugar y empecé a caminar. Yo no recuerdo cuántos reproches me hacía, cuántas cosas me decía a mí mismo, no recuerdo esas palabras, pero yo sí recuerdo que mientras yo iba caminando, las lágrimas me empezaron a rodar. Usted se imaginará cuánta decepción, frustración, cuántas cosas había en mi corazón. Y cuando yo voy como a unos 100 metros de la sede saliendo, yo escucho que gritan, ¡Julián! ¡Julián! Y yo me volteo, y era el chinito que me había ganado, haciéndome. Y yo con mis ojos todos rojos, me imagino, no había un espejo, pero yo me imagino mis ojos, mi carita así con mis chorros por acá. Afortunadamente estaba lejos y espero que no hubiera tenido buena visión. La primera vez que pienso en eso en toda mi vida. Lo cierto es que yo lo volteo a mirar y me hace que yo entendí, se me había olvidado firmar la planilla, me toca devolverme. Y yo con mis ojos, esto es mugre, me devuelvo, entro con esa amargura, firmo la planilla, salgo de ahí. Qué momento demoledor, qué momento tan tenaz. Yo salí tan desilusionado, salí tan desanimado, que yo no quería realmente jugar más. Son de los momentos en los que uno dice,
como que no juego más y todas esas cosas, pero bueno, finalmente estaba allí compitiendo, había un compromiso, había que ir a jugar al otro día en la mañana. Fui a jugar mi tercer partida. ¿Qué crees que pasó en mi tercer partida? Ya hubo como un 70% que dijeron, perdió, este no va a levantar cabeza nunca más. Pero gracias a todos los generosos que dijeron, ganó, fue la revancha, levantó cabeza. Sí, señores, gané la tercer partida. Oiga, hubieran ido allá para hacer ese aplauso allá. ¿Cuánto lo necesitaba? No nos conocíamos, ¿no? ¿Cuánto ánimo me hubiera regresado? Pero entonces yo gané la partida y salí como que así, como con un poco de emoción, ¿no? Y a lo largo que pasó ese torneo, yo fui dándome cuenta de que mi estado de ánimo durante esos 3 días que duró era como una montaña rusa. Para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Eso fue un carrusel de emociones terrible. Y yo te quiero preguntar a ti hoy, ¿cómo está tu estado de ánimo? Te quiero preguntar eso. ¿Está arriba o está por allá, bien abajo? Porque si tú y yo miramos pues un evento como ese, pues que puede ser significativo para uno cuando lo está jugando, pero algo como eso al lado de cosas mucho más importantes en la vida, un torneo intercolegiado al lado de cosas muchísimo más grandes, de momentos mucho más importantes en la vida, pues es demasiado pequeño, ¿verdad? Ahora, si el desánimo puede hacer estragos en un chico que juega un torneito de esos, ¿cuántos estragos puede hacer el desánimo en áreas mucho más importantes de la vida de cualquier ser humano? ¿Verdad? Ahora, el Señor Jesús un día se encuentra con una persona que está desanimada. Y este momento de encuentro y de conversación entre ellos sucede en Juan capítulo 5, versículos del 1 al 7. Y te quiero invitar a leerlo conmigo. Aquí en las pantallas va a aparecer lo que va a suceder en ese momento y cómo empiezan a encontrarse y a conversar nuestro Señor con este hombre. Dice la palabra del Señor así. Te voy a pedir que leamos todos juntos en voz alta. ¿Está bien? Vamos a leer la palabra del Señor en voz alta. La palabra del Señor dice así. Dice: después Jesús regresó a Jerusalén para la celebración de uno de los días sagrados de los judíos. Dentro de la ciudad, cerca de la puerta de las ovejas, se encontraba el estanque de ¿qué cosa? ¿Cómo se llamaba? Digámoslo fuerte otra vez para no olvidarlo. ¿Cómo se llamaba? Betesda, que tenía 5 pórticos cubiertos. Una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos estaban tendidos en los pórticos. Uno de ellos era un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio y supo que hacía tanto que padecía la enfermedad, le preguntó, digamos juntos esa pregunta bien fuerte: ¿te gustaría recuperar la salud? Y dice el versículo 7: es que no puedo, Señor, contestó el enfermo, porque no tengo nadie que me meta en el estanque cuando se agita el agua. Siempre llega alguien antes que yo. Ahora mira, existía la creencia de que ocasionalmente venía un ángel y era como un momento de gracia, de misericordia del Señor. Venía un ángel, movía el agua y al momento en el que un enfermo entraba a esa agua quedaba sano. Debían haber sucedido varios milagros así, testimonios, para que tantas personas estuvieran allí esperando ese momento. ¿Sabe Dios cada cuánto sucedía eso? La palabra del Señor no lo explica, pero ellos estaban allí a la espera. Y mientras este hombre está allí esperando, no llega al estanque un ángel, no llega al estanque un médico reconocido. ¿Quién llega a ese estanque? El Salvador. Alguien que diga bien fuerte su nombre. ¿Cómo se llama nuestro Salvador? Casi no los escucho. ¿Cómo se llama nuestro Salvador? Jesús, nuestro Señor, entra al estanque para abrirle a él la puerta de la sanidad. ¿Él entró por esa puerta o no entró? No entró, ¿verdad? El Señor le ofrece la puerta abierta de la sanidad, pero no entra. ¿Por qué no entra? Porque él está, alguien que diga conmigo, desanimado. Está desanimado. Y el Señor le pregunta: ¿te gustaría recuperar la salud? Pero tú y yo escuchamos en su respuesta un argumento lleno de desánimo. Ahora tú y yo sabemos que el desánimo no llega a la vida, al corazón de un ser humano porque sí,
O sea, cuando nuestro corazón está desanimado, no viene de la nada, sino que hay porqués que nos llevan a estar desanimados. Y tú y yo, en esto que nos está mostrando la palabra del Señor, en estos 7 versículos, encontramos algunos porqués que por sí solos ya podrían desanimar a una persona. Pero Él tiene varios de estos porqués que pueden generar esto en un corazón y están mezclados allí, todos en este momento. ¿A alguien le gustaría que meditemos en esos porqués? ¿Quién me quiere acompañar? Muy bien, vamos a mencionarlos no porque tengan un orden riguroso, sino vamos a ir mencionándolos pues según pues el Señor me permitió organizarlos aquí. Y el primero que yo puse creo que es el más evidente de todos y es una mala situación. Él estaba pasando por un mal momento en su vida. ¿Qué le pasaba a él? ¿Cuál era su mala situación? ¿Qué tenía? Estaba enfermo, él era un hombre paralítico y estaba allí en esta condición de enfermedad y sin duda alguna una mala situación puede ser un porqué para que un corazón esté desanimado. Entonces cuando llega la noticia de una enfermedad a un corazón, muchas veces esa noticia, muchas veces esos síntomas no solamente afectan el cuerpo, sino que llevan al corazón a llenarse absolutamente de desánimo, a perder la esperanza, a perder las ganas de vivir. Pero tú y yo sabemos que la enfermedad no es la única situación que genera ese tipo de cosas. Hay otras situaciones en nuestra vida, hay otras malas situaciones que también pueden generar desánimo, como ¿qué? Como los problemas en casa. Cuando hay problemas en casa, ¿será que uno de los efectos puede ser que uno salga a trabajar o uno salga al colegio todo como aburrido? ¿Sí puede pasar eso o no? Claro que sí, ¿verdad? Otro escenario, por ejemplo, que puede traer mucho desánimo al corazón es estar buscando trabajo y no encontrarlo. Otro escenario puede ser tener una crisis financiera, que de pronto las cosas no estén saliendo bien en el negocio, que la temporada se torne como mala, que de pronto las cosas allí en el bolsillo de cada uno no funcionen, y eso no solamente trae los problemas en cuanto a números, en cuanto a dinero, sino que muchas veces genera un corazón que empieza a venirse a pique. Y yo te quiero invitar a que nos hagamos una pregunta, nos preguntemos juntos, ¿cómo suele estar nuestro corazón en medio de los malos momentos? Porque uno podría ser una persona que en medio del mal momento tiene el corazón lleno de fe y de la mejor actitud, pero también en medio de los malos momentos puede tener un corazón que se viene abajo. Entonces la pregunta que yo te invito a que nos hagamos es, ¿qué pasa con nuestro corazón? Digámonos a nosotros mismos, ¿qué pasa con mi corazón en los malos momentos? ¿Acaso este porqué logra también llenar mi vida de desánimo? Este es el primero. Ahora, otro porqué que tú y yo nos encontramos es el tiempo. ¿Cuánto tiempo llevaba enfermo este hombre? ¿Cuánto llevaba? 38 años. Vamos a contarlos. Ayúdeme a contar, por favor. Vamos a contar. A ver, todos en voz alta y empezamos. Ay, Dios, parece que nunca fuéramos a llegar, ¿cierto? Y fueron 38, ¿qué? Nosotros hicimos 38 pasos. Y lo de él fueron 38, digámoslo una vez más, 38, ¿qué? Años, años. Y mira lo impresionante que él había recorrido esos 38 años. Y mira lo que logra hacer el desánimo. 38 años ahí aguantando. Y justo en el último momento, cuando se abre la puerta de la oportunidad, el desánimo le roba todo. Es como un ladrón que puede robarle a uno la carrera a punto de cruzar la meta. Así es el desánimo. Entonces imagínate uno luchando en su vida por algo, haber invertido años de su vida, de pronto por una meta, por algo que había en su corazón, batallando con toda la actitud, creyéndole al Señor por algo, pero cuando llega el desánimo en el corazón, uno podría estar tirando la toalla en el último momento. En el último momento, ¿sí estás conmigo o no? Ahora, pues yo te invito a que le preguntes al que está al lado, ¿acaso estás a punto de tirar la toalla? Preguntémosle al que está al lado. ¿Acaso estás a punto de tirar la toalla?
Bueno, otro por qué que tú y yo nos encontramos aquí es que las cosas no le estaban saliendo a él como él quería. Cuando el Señor le hace la pregunta, en medio de su respuesta, él le responde al Señor que cada vez que él lo intenta, sucede algo. Y es que siempre llega alguien antes que él. Él dice, cada vez que lo intento, siempre llega alguien antes que yo. ¿Cómo quisiéramos que en nuestra vida las cosas nos salieran a la primera? ¿Cierto que sí? ¿Cómo quisiéramos eso? Que si uno intenta algo, le salga de una. Que si yo quiero entrar a una universidad, presento el examen, ¡pum!, de una. Que si yo quiero que el examen del ICFES me alcance para entrar a cierta carrera, lo presento, ¡pum!, de una para adentro. Que si yo me voy a postular para una beca de tal cosa, ¡pum!, de una. Que si yo quiero poner un negocio, salga de una. Las ventas al primer día, excelentes, que todo funcione, que todo esté perfecto. ¿Cómo le gustaría a uno eso? Pero, ¿cuántas veces nos tuvimos que caer antes de aprender a caminar bien? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces, no? ¿Cuántas palabras mal dichas pronunciaríamos antes de aprender a hablar fluido? ¿Cuántas palabras mal dichas? De hecho, los papás muchas veces se acuerdan de esas que uno no pudo, ¿no? Lo persiguieron, casi entra a bachillerato y todavía, no, mentira. Pero sí hablaba tanto tiempo a media lengua, intentando decir una palabra, ¿verdad? Yo, por ejemplo, de niño, eso quedó ahí como escriturado. Hay dos que mis papás siempre recuerdan. Una es que cuando yo me raspaba, me gustaba que me aplicaran una cuestión que no ardía y se llamaba mercurio cromo. Y yo le decía a mi papá, bueno, con el acento, el tono, todo lo que podía tener ese, que me echara cremurio. Le decía, écheme cremurio. Y cuando le iba a decir a mi mamá la palabra cariñosa para decirle mamá, le decía mamita, y a mi papá le decía mamino. No podía decirle papito. Ahora, ¿cuántas palabras a media lengua, cuántas palabras mal dichas para un día poder hablar de manera fluida? ¿Cuántos escritos tuvimos que hacer para un día lograr la letra más decente que pudimos tener? Y así pasa con la vida. Y ahora yo te voy a invitar a que una vez más nos preguntemos al corazón, ¿qué pasa cuando las cosas no nos salen bien a la primera? ¿O qué pasa cuando las cosas no nos salen bien ni a la segunda? O sea, ¿qué pasa en nuestro corazón? ¿Acaso perdemos la actitud de seguir adelante batallando? Porque cuando nosotros estamos allí y las cosas no nos salen bien a la primera, entre muchas otras cosas que pueden suceder, se puede hacer fuerte la perseverancia o se puede hacer fuerte el desánimo. ¿Sí están todos conmigo o no? Otro por qué es tener un entorno dañino, y esto lo mencionábamos hace un par de meses. El Señor me permitía compartir una palabra a partir del 2 de Samuel capítulo 13 que era acerca del control propio. No sé si alguien lo recuerde, pero entre algunas cosas muy poderosas que justamente dañaban el control propio, pero que aparece aquí también, es un entorno dañino. Ahora, este hombre estaba en un estanque y la palabra del Señor decía, a ver si leímos todos con mucha atención, alguien que me colabore, que me ayude. Él estaba en medio de un estanque rodeado por un montón de personas. ¿En qué condición? Enfermos también. ¿Cómo sería el ambiente ahí? ¿Cómo serían las conversaciones ahí? ¿Cómo sería la actitud que reinaba en medio de ese lugar? Y mira que yo creo que fácilmente tú y yo podemos encontrar con que perfectamente en ese lugar habría constantemente queja, constantemente lamentos de dolor, constantemente expresiones de sufrimiento. Y cuando nosotros estamos viviendo un momento de desánimo en nuestra vida, a veces nos cuesta trabajo darnos cuenta de que probablemente nosotros mismos nos hemos metido en un entorno que alimenta ese desánimo. Entonces quiero darte un pequeño ejemplo. Muchas veces nosotros sabemos que necesitamos un poco más de esfuerzo, un poco más de nosotros mismos para invertir en algo que necesita de nosotros. Hay un sueño, hay una meta, necesitamos meterle la actitud, y muchas veces, por ejemplo, nosotros nos damos cuenta que un gran ladrón, por ejemplo, de nuestra energía pueden ser los dispositivos electrónicos, que nuestros celulares pueden ser un gran ladrón de nuestra energía. Y de pronto tú y yo sabemos que necesitamos buscar al Señor mucho más, que necesitamos tener una actitud de búsqueda, de pasión por Dios, pero muchas veces esos tiempos en donde podemos hacerlo, muchas veces esa energía que de pronto está al principio del día o que nos queda al final del día, se la invertimos a otras cosas, se termina yendo, tenemos un entorno que absorbe lo poco de energía que nos queda de nuestras obligaciones. Entonces no nos queda espacio para trabajar en cosas como buscar al Señor y servirle, no nos queda espacio para eso. No hay ánimo,
no hay actitud, vamos a servir a Dios, no, ya no, en mi vida no hay espacio para eso. ¿Por qué no? No, sí hay espacio. Lo que pasa es que esa energía se la está absorbiendo alguien más. No hay espacio para fortalecer mis relaciones familiares con mi familia, no hay espacio para trabajar en los talentos que el Señor me ha dado. Entonces llego de mi trabajo, le he invertido un montón de tiempo y el Señor ha puesto un sueño aquí, pero no trabajo en él. Porque cuando llego de trabajar ya no hay ánimo para eso, no tengo ganas. Y de pronto sí hay energía, lo que pasa es que se la está absorbiendo alguien más. De pronto hay un entorno que se está encargando de absorber ese poco de energía que podría invertir en ese algo a lo que Dios me está llamando. Y un quinto porqué es la soledad. Porque aunque él estaba rodeado de muchas personas, cuando el Señor le dice, ¿te gustaría recuperar la salud? ¿Alguien me puede ayudar a recordar la respuesta completa? ¿Qué dice? El Señor le dice, ¿te gustaría recuperar la salud? ¿Qué dice este hombre? Él dice, es que no puedo, Señor. ¿Y qué más dice? Dice la palabra del Señor así, dice, porque no tengo a nadie que me meta en el estanque. ¿Acaso él estaba solo en el estanque? Tú y yo sabemos que él no estaba solo en el estanque, que él estaba rodeado de muchas personas, no solamente la gente que estaba enferma, sino también la gente que estaba con ellos, que muchos tenían acompañantes y que ahí en ese lugar él no estaba solo físicamente, pero para la vida sí estaba solo. Y mira lo que puede pasar en nuestras vidas también, y es que uno puede estar rodeado de muchas personas, pero realmente estar caminando su vida absolutamente solo. Que cuando uno necesita caminar en el propósito de Dios, de pronto a su alrededor tiene un montón de personas, pero ninguna le ayuda a caminar con Dios. Que cuando de pronto está caído y necesita a alguien que le dé la mano para ayudarlo a levantar, tiene un montón de gente alrededor, pero nadie es útil para eso. De pronto estamos rodeados de un montón de gente, pero la verdad es que para la vida estamos solos. Y esa soledad trae desánimo. Y uno puede estar en esa condición en medio de muchos porqués. Tal vez tú y yo tengamos algún porqué en este momento similar al de él. Tal vez alguien en este lugar sienta un corazón desanimado y pueda pensar, yo tengo un porqué como este. Y así como tú y yo hemos reflexionado acerca de los porqué en el corazón de él para estar así desanimado, yo te quiero invitar a que preguntemos a nuestro propio corazón, ¿cuál es el mío? ¿Por qué estoy desanimado? Preguntémonos eso. Si de pronto hace falta fuerza, hace falta ánimo, te das cuenta de que hay cosas que haces, pero que no las haces con todo el corazón y con pasión, con toda la actitud. Preguntémonos cuál es el por qué. ¿Por qué hay desánimo en mi corazón? Y mira que el Espíritu Santo lleva a una persona a escribir un salmo que en nuestras Biblias aparece como el Salmo número 42. Y de ese salmo estábamos hablando hoy al principio de la reunión. ¿Sí se acuerdan de eso o no? Estábamos hablando al principio de la reunión, leíamos la primera parte, leíamos los 2 primeros versículos. Yo te voy a invitar a que leamos juntos los primeros 5. Te voy a invitar a que leamos esta canción. Y tal vez la gente que lleve caminando con Dios más tiempo recordará una canción que dice, como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti. Hay varios que la cantan. Eso quiere decir que estamos jóvenes, ¿no? Día y noche yo tengo sed de ti. No, que tenemos buena memoria. Y solo a ti. Bueno, y habla de esta parte, ¿no? Pero tú y yo vamos a ver que además este salmo de mostrarnos la necesidad que tiene nuestra alma de Dios, este salmo va más profundo en el escritor y nos encuentra el momento en el que él descubre que lo que su alma necesita es venir a Dios. ¿Sí están todos conmigo? Vamos a ver ese momento en el que él descubre lo que mi alma necesita es venir a Dios. Vamos a leerlo juntos, porque el Espíritu Santo guía a este hombre a escribirlo en esta canción. Dice la palabra de Dios así, te pido que lo leamos juntos. Dice, como el siervo anhela las corrientes de las aguas, así te anhelo a ti, oh Dios. Tengo sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo podré ir para estar delante de Él? Dice, día y noche solo me alimento de lágrimas, mientras que mis enemigos se burlan continuamente de mí, diciendo, ¿dónde está el Dios tuyo? Dice, se me destroza el corazón al recordar cómo solían ser las cosas.
Yo caminaba entre la multitud de adoradores, encabezaba una gran procesión hacia la casa de Dios, cantando de alegría y dando gracias en medio del sonido de una gran celebración. Y dice el versículo 5, ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Y dice, pondré mi esperanza en Dios, nuevamente lo alabaré, mi Dios y mi Salvador. Ahora tú y yo nos damos cuenta de algo muy importante, y es que tú y yo acá, en este lugar, en esta canción, encontramos que hay un origen en medio de todo esto, y él descubre que en medio de ese momento de desánimo y de sus luchas, él se ha alejado de Dios, a quien amó y a quien le sirvió también. Y dice la palabra de Dios que en medio de su canción él recuerda, yo adoraba a Dios, yo lo buscaba con todo mi corazón y necesito volver a ese lugar, porque un corazón solo puede llenarse de desánimo si ha dejado de llenarse de Dios. Ahora mira, tú y yo podemos pasar momentos difíciles y sentir los golpes, los momentos complicados. Tú y yo podemos pasar por cualquiera de estos porqués, y obviamente uno puede sentir que la pasa mal. Pero una cosa es sentir el dolor de la circunstancia y otra cosa es que el corazón se llene de desánimo. Eso es otra cosa. Una cosa es que a uno le duela lo que uno pasa por la vida, una cosa es que a uno le duela algo que uno está atravesando, una circunstancia, y otra cosa es que el corazón se cargue de desánimo. Y la única forma que hay para que un corazón se llene de desánimo es que el corazón deje de estar lleno de Dios. Y por eso cuando el Señor recibe esta respuesta de este hombre, el Señor le da una respuesta llena de vida. Cuando este hombre le entrega una respuesta llena de desánimo, el Señor le devuelve una respuesta llena de vida, que te invito a que leamos juntos. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios en los versículos 8 y 9. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios allí. Leamos la respuesta del Señor Jesús, y te pido que leamos con mucha atención cada palabra. Dice, Jesús le dijo, ponte de pie, toma tu camilla y anda. Vamos a repetir las palabras del Señor, pero vamos a repetirlas, o sea, como palabras de vida que son. ¿Listo? Vamos a meterle todo el corazón y vamos a tratar de guardarlas aquí en nuestra mente. Dice la palabra de Dios, Jesús le dijo, ponte de pie, toma tu camilla y anda. Y dice, al instante el hombre quedó sano, enrolló la camilla y comenzó a andar. Pero el milagro sucedió el día de descanso. Ya entenderemos por qué ese pero. El Señor le da una palabra que tiene 3 partes. A ver si la recordamos. ¿Qué es lo que le dice el Señor? Ponte de pie, toma tu camilla y anda. Digámoslo otra vez. ¿Qué dijo el Señor? Ponte de pie, toma tu camilla y anda. Es una palabra que el Señor le da que tiene 3 partes. Y la primera parte, como ya lo dijimos, es ponte de pie. Es una palabra que llega al corazón de esta persona, toca su vida e inmediatamente causa un efecto en él. Para fortuna nuestra, ninguno de nosotros está en esta condición de salud de esta persona, ¿verdad? Pero para un corazón que está desanimado y que necesita volver a Dios, para un corazón que necesita ser sanado por Dios en su alma, en su cuerpo, para un corazón que necesita cualquier tipo de milagro, este momento de ponerse de pie puede representar un momento de oración, una oración sincera a Dios, un nuevo comienzo, donde uno le abre el corazón a Dios para que el Señor venga y toque la vida de uno y empiece un nuevo tramo en la vida. Uno pueda cruzar esa puerta de poder estar sano, de poder ser rescatado por Dios. Puede ser un momento de oración, tal vez el primero en toda la vida de un ser humano, o tal vez volver a orar, como el salmista que escribía esta canción. ¿Sabes que hay una diferencia enorme entre uno querer que Dios lo ayude a uno y decírselo a Dios? ¿Sí están conmigo o no? Porque a veces uno está hablando con otra persona y uno le puede decir, uy, sí, que el Señor nos ayude en este viaje que vamos a hacer, que el Señor nos guíe, o voy a poner un negocio, uy, sí, con el favor de Dios, que todo salga bien. Pero es muy diferente decir eso a ir a un cuarto y cerrar la puerta y encontrarse con Dios y decírselo a Él. ¿Sí están todos conmigo o no? Este hombre recibió esta palabra que lo llevó a tomar una decisión de ponerse de pie. Y mira que si hay una ausencia muy grande en el corazón del ser humano, puede ser hablar con Dios.
En el Evangelio de Lucas hay una parábola en la que se habla de una mujer viuda que va y le pide a un juez injusto que por favor le resuelva un caso. ¿Alguien se acuerda de esa parábola o no? ¿Sí? Es una viuda y el juez es un personajazo, un descuidado, un juez injusto, irresponsable, no le gusta ir a trabajar, no le gusta hacer nada. Y este hombre termina resolviéndole el caso a ella. ¿Por qué? Porque ella es muy fastidiosa, insiste mucho, es muy cansona. Y el Señor dice, ahora, si un juez injusto como este, el de esta historia, termina resolviendo el caso porque esta mujer es insistente, ¿acaso no crees tú que tu Padre, que te ama, que te ha buscado, que te ha llenado de gracia, de amor, no responderá una oración tuya? Un corazón que lo busca, que ora, ¿no lo responderá? Ahora, claro que sí, pero el Señor termina esta enseñanza de esta forma. El problema no es que Dios responda. La cuestión es, cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuánta gente que ore encontrará en la tierra? ¿A cuánta gente con fe, cuando el Señor regrese, encontrará en la tierra? Ahora, esta parábola, el Señor se le está diciendo a judíos, a gente que como tú y como yo ha oído la palabra de Dios. Y cuando el Señor le dice a esta persona, ponte de pie, toma tu camilla, y empieza por esta decisión. Y este hombre se levanta, se da un salto, como cuando el Señor llama a Lázaro. ¿Cómo le dice a Lázaro? Cuando se para frente a la tumba, ¿qué le dice? Lázaro, ¿qué cosa? Sal de ahí, ¿verdad? La versión Reina Valera dice, sal fuera, es como una redundancia, pero la versión NTV dice, Lázaro, sal de ahí. Ahora, ¿el Señor entró y lo sacó del pelo? ¿De las vendas lo sacó? No, el Señor no entró por él. A este hombre el Señor no llegó y ¡pum!, lo levantó. Él le dice, ponte de pie. ¿A quién le correspondía ponerse de pie? A él. ¿A quién le correspondía salir de la cueva? Alguien que diga conmigo, ¿a quién le correspondía salir de la cueva cuando llamó a Lázaro? A Lázaro, a él. ¿A quién le corresponde abrir su corazón y orar a Dios? Alguien que diga a mí. A mí. La segunda parte que tiene la palabra del Señor es, la primera fue, ponte de pie. La segunda, toma tu camilla. La fuerza para vivir una vida que demuestre lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. ¿Dónde se consigue esa fuerza? Allí en el Señor, ¿verdad? Este hombre, el Señor le dijo, carga tu camilla. Y recuerdas el pero que había en el versículo 9. ¿Pero de qué día era? Cuando este hombre levantara esa camilla, todos los que lo habían visto paralítico, ¿cuántos años? 38. ¿Qué iban a decir? Se iban a agarrar los pelos. O sea, todo el mundo, o sea, le iba a parecer que estaba viendo algo. O sea, visiones se iban así a refregar los ojos, ¿verdad? Todo el mundo tendría que empezar a hablar dándole la gloria a Dios. Todo el mundo. Pero esa camilla no solamente iba a hacer que otras personas le dieran la gloria a Dios. Toda esa fuerza de Dios en su corazón también iba a generarle problemas. Le iba a generar enemigos. Porque cuando nosotros empezamos a caminar con Dios, no solamente va a generar ese camino con Dios sonrisas, va a generar enemigos también. Enemigos por dentro y enemigos por fuera. Y por eso la palabra del Señor dice en los siguientes versículos así. Te pido que leamos los versículos 10 al 15, leamos juntos. Dice, así que los líderes judíos protestaron. Le dijeron al hombre que había sido sanado, no puedes trabajar el día de descanso. En lugar de alabar a Dios, ¿verdad? En lugar de honrar al Señor por lo que había hecho, nada. ¿Qué le dijeron? No puedes trabajar el día de descanso. La ley no te permite cargar esa camilla. Pero él respondió, ¿qué respondió? El hombre que me sanó me dijo, toma la camilla y anda. ¿Quién te dijo semejante cosa?, le exigieron. Y el hombre no sabía, porque Jesús había desaparecido entre la multitud. Pero después Jesús lo encontró en el templo. Hoy se me resecó la garganta y me hizo aguar el ojo como allá en la partida de ajedrez. Bueno, ahí estoy todavía terminando de recuperarme. ¿Qué cosa? Bueno, listo, sigamos leyendo la palabra del Señor. Dice el versículo 14, pero después Jesús lo encontró en el templo y le dijo, ya estás sano, así que deja de pecar o podría sucederte algo mucho peor. Entonces el hombre fue a ver a los líderes judíos y les dijo,
que era Jesús quien lo había sanado. Entonces mira, es allí en el Señor donde tú y yo tenemos esa fuerza para vivir y para cuidar y defender lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Pero en estos versículos también tú y yo descubrimos algo más, y es que este hombre tenía una gran necesidad, y era la necesidad de seguir conociendo a Jesús. Cuando él le preguntan, ¿quién te sanó? ¿Cómo quedó? No sé. Porque realmente uno no conoce a Dios solamente con un momento conmovedor, con un momento en el que Dios toca su vida. El Señor puede hacer un milagro en la vida de uno y seguir siendo alguien a quien uno no conoce. Para uno poder conocer a Dios se necesita la tercera parte de la respuesta del Señor Jesús. Entonces la primera parte fue, ponte de pie, toma tu camilla, y luego ¿qué le dijo? Y anda. Y llegamos a la última palabra que nos lleva a entender que nuestra relación con Dios no es de un paso ni de dos, es de toda una vida caminando con Dios. Ahora mira lo importante que es entender que para nosotros caminar con Dios necesitamos constancia. ¿Necesitamos qué cosa? Alguien que lo diga fuerte conmigo. ¿Necesitamos qué cosa? Constancia. Necesitamos ser constantes. Entonces mira que una persona a veces se acerca al Señor y el Señor puede hacer en ella un milagro físico, sanarlo, puede hacer en ella un milagro financiero, darle trabajo, puede hacer un milagro familiar. De pronto estaba destruido el hogar y de pronto empezó a orar el Señor en el corazón y volvieron a estar juntos y siguieron adelante. El Señor puede hacer un milagro de todo tipo y de pronto llegar a ese momento hermoso donde el Señor hace todo esto, pero esta persona apartarse de Dios y alejarse para seguir su vida a su manera y no conocer al Señor. Entonces realmente el Señor nos llama a nosotros a tener una vida de constancia, y eso es algo con lo que batalla mucho el corazón del ser humano, el corazón de un cristiano hoy, el corazón de un cristiano en cualquier época. Entonces mira algunos versículos que nos hablan acerca de constancia en la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor en 1 de Pedro 4:7, te pido que los leamos juntos. ¿Qué dice la palabra del Señor en 1 de Pedro 4:7? Leámoslo en voz alta. Dice, el fin del mundo se acerca, por consiguiente, ¿qué cosa? Sean serios, ¿y qué más? Y disciplinados en sus oraciones. ¿Sean cómo? ¿Con sus oraciones? ¿Sean qué? Serios y disciplinados en sus oraciones. Vamos a leer otro versículo que leíamos hace 8 días en esta enseñanza que el Señor nos compartía a través de nuestra pastora. ¿Cómo se llamaba la prédica hace 8 días? ¿La qué cosa? ¿Qué? La oración, ¿no? La oración. Y leíamos este versículo. Mira lo que dice. Bueno, vamos a leer 3. Pero allí tenemos uno de los versículos que leíamos. Dice, primera Tesalonicenses 5:17, dice, nunca, lee conmigo ese versículo, dice, nunca dejen de orar. La versión Reina Valera dice, ¿cómo dice? ¿Alguien se acuerda cómo dice la Reina Valera en este versículo? Dice, oren sin cesar, oren sin parar. En la NTV dice, nunca dejen de orar. Lee conmigo lo que sigue. Dice, sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús, y no apaguen al Espíritu Santo. Entonces el Señor no nos está diciendo, ora cuando puedas, ora cuando tengas problemas. Oiga, cuando tenga otro chicharrón, venga. Cuando otra vez de pronto le dé una gripa, una tos, un catarro, así como al pastor Julián, venga y ore. El Señor dice, ¿ore cuándo? Ora siempre. Ora siempre. Todo el tiempo, sin parar. Dice, nunca dejen de orar y sean agradecidos ¿cuándo? En toda circunstancia, todo el tiempo. Esto quiere decir un corazón lleno del Señor, que puede dar gratitud en toda circunstancia en lugar de estar lleno de desánimo. ¿Sí están conmigo o no? Entonces, por ejemplo, llegar y decir, no, es que yo dejé de orar porque estoy desanimado. Y justamente es allí, en ese lugar, donde uno puede combatir el desánimo para poder justamente vivir en el propósito de Dios. Otro texto bíblico que nos habla acerca de constancia y que no podemos olvidar está en Hebreos capítulo 10, versículo 25. Y dice la palabra del Señor así. Dice, leámoslo juntos. ¿Qué dice? Dice, y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso, ¿qué pasa? Se acerca. ¿Qué dice? No dejemos de hacer ¿qué cosa? Bueno, ahora cada uno va a pensar qué tan seria es su relación con la asistencia a la casa de Dios. ¿Qué tan seria es? Cada uno se lo va a preguntar y vamos a reflexionar acerca de eso. ¿Qué tan seria es? Antes de que nuestro Señor Jesucristo viniera, el pueblo de Israel
tenía 6 días para realizar todo tipo de labor, pero tenía un séptimo día que corresponde en nuestro calendario al sábado, y ese séptimo día ellos debían suspender sus actividades con un propósito principal, y ese propósito principal era buscar a Dios. ¿Sí están conmigo o no? Buscar a Dios. Y además de eso, tener tiempo de calidad con sus seres amados. Propósito 1, buscar al Señor. Propósito número 2, fortalecer sus relaciones con sus seres amados. Ese era el propósito. Ellos debían trabajar 6 días y ese único día debía ser una cita sagrada. ¿Cumplieron ellos con eso? Muchísimas generaciones no lo hicieron. Y eso trajo consecuencias muy dolorosas a sus propias vidas, porque nuestra mayor necesidad es la presencia de Dios. Ahora yo te pregunto, hoy, después de que el Señor Jesús vino, nosotros no tenemos el deber de guardar ese día, pero yo te pregunto, si hoy que tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón, la palabra de Dios, y conocemos al Señor Jesús, nuestro compromiso con la casa de Dios debe ser superior al de los judíos antes de Cristo, o debe ser inferior. ¿Están conmigo o no? ¿Debe ser superior al de ellos o puede permitirse ser relajado y ser inferior? O sea, si en ese tiempo el Señor les había dicho, tú tendrás que parar, no interesa cuál sea tu oficio, lo que sea que hagas, tú pararás en tu semana y le dedicarás un tiempo sagrado al Señor tu Dios. Si eso aplicaba para los judíos antes de Cristo, ¿será que para nosotros amerita menos compromiso hoy que caminamos con Dios, que tenemos su palabra en nuestras manos y en nuestro corazón y decimos estar llenos del Espíritu Santo? ¿Será que debe haber menos compromiso o debe haber más compromiso? Más compromiso, más compromiso. Ahora, mira, una realidad después de pandemia es que muchos creyentes abordaron un cristianismo relajadísimo y asisten a la casa de Dios cuando les queda tiempo. Entonces perfectamente pueden buscar al Señor cada 3 semanas, cada mes, cada 15 días, como se pueda, cuando les quede tiempo. Le ofrecen al Señor no lo mejor, sino exactamente lo que les sobra. ¿Sí están conmigo o no? Exactamente lo que les sobra, eso. Y por eso, cuando llegan las diferentes dificultades de la vida, cogen ese corazón y lo destruyen. No encuentran un corazón con fe. Las circunstancias de la vida, llega la enfermedad y no encuentran un corazón firme, reparado, que llega y le dicen, la palabra del Señor es más fuerte que este diagnóstico. No hay. ¿Por qué no hay? ¿De dónde? ¿De dónde? Llega una crisis familiar y en lugar de haber un corazón cargado de fe que sabe aplicar la palabra de Dios para ver la gloria de Dios en esa casa, hay un corazón que habla mal, desánimo, que vaya y busca a la vecina para charlar, se descarga eso en redes sociales en lugar de buscar al Señor. Que de pronto medio tiene una crisis financiera y me voy para España, me voy para Estados Unidos. ¿Dónde queda España? España queda para allá. Me voy para España, me voy para Estados Unidos, ¿verdad? Esa es la solución de moda. En lugar de buscar estar en el lugar donde está la voluntad de Dios para mí. Ese es el lugar donde yo necesito estar, donde Dios quiere que yo esté. Ese es el lugar donde yo necesito estar. ¿Sí están conmigo o no? Se necesita constancia. Alguien que diga conmigo esa palabra. ¿Se necesita qué cosa? Constancia. Y dice la palabra del Señor en Romanos 12:11. Dice, no sean nunca, léalo conmigo en voz alta, no sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor ¿cómo? Con entusiasmo. Dice la palabra, vamos a leer el principio del versículo. ¿Sean perezosos cuándo? ¿Sean perezosos cuándo? Nunca. No sean nunca perezosos. Dice, más bien trabajen para el Señor ¿cómo? Con esmero. Sirvan al Señor ¿cómo? Con entusiasmo. Entonces tú y yo nos damos cuenta que ese andar con el Señor no es un andar itinerante o cuando me quede tiempo, sino que es un andar constante. ¿Sí están conmigo o no? Esa es la instrucción del Señor. De lo contrario, perfectamente uno puede tener un corazón descuidado que no tiene en cuenta esa advertencia que el Señor le hace a este hombre. ¿Recuerdas en los últimos versículos que leímos? Dice, ahora estás sano, no peques más, porque pues te puede venir una cosa peor. ¿Sí estás conmigo o no?